Hola, yo soy Caroline Figueroa y esta es la píldora que te actualiza sobre los últimos avances o retrocesos, uno nunca sabe, de House of Nariño. El capítulo de esta semana, que ya parece una temporada entera, arranca aparentemente con el hallazgo del cuerpo sin vida del coronel Oscar Dávila, quien hacía parte de la jefatura de protección presidencial de la presidencia de Gustavo Petro. Desde entonces, es decir, desde el viernes 9 de junio hasta hoy, sábado 17 de junio en que estoy grabando esta píldora, hemos estado bailando entre versiones y contraversiones que apuntan a establecer por qué se suicidó el coronel, pues nadie, absolutamente nadie, piensa que se haya suicidado por problemas personales o mentales, sino más bien porque sabía algo que alguien no quería que él dijera. Como está tan difícil encontrar una manera sana de pararse frente a todo esto que está sucediendo, en esta píldora vamos a intentar disecar la manera en que estas fuentes y sus fuentes nos han presentado la información, convirtiéndonos en víctimas cautivas de este thriller político que muta más o menos cada 24 horas con cada trino de Click y Soraya o del reporte coronel. Ahora, quiero aclarar que aquí en la píldora somos muy conscientes de que la investigación, la real, la que es legal, es un work in progress que no tendría por qué verse afectada por el baile de noticias que estoy a punto de presentarles, pero que asimismo la Fiscalía Nacional manejada por Francisco Barbosa nos genera profunda desconfianza dada la abundante evidencia que existe sobre los manejos irregulares que ha hecho el fiscal Barbosa de su cargo. Creemos que el único recurso que nos queda a la mano para entender lo que está pasando son la prensa, los medios de comunicación y los periodistas, y en ese orden de ideas acudimos a ellos para intentar entender qué es lo que está pasando. Dicho lo anterior, entremos en materia. ¿Cuándo entró en nuestro radar la existencia del coronel Oscar Dávila? Muchos dirán que fue el viernes 9 de junio cuando su cuerpo sin vida fue encontrado dentro de su camioneta, y de hecho yo pensaba eso, hasta que caí en cuenta que hubo un reporte coronel que pasó más o menos desapercibido porque salió al aire el lunes 5 de junio por la mañana, es decir, un día después de que Semana liberara los audios de Benedetti el domingo 4 de junio, bien en la noche. Un horario que es de verdad muy extraño para liberar esa información. ¿Por qué no esperarse al lunes a primera hora? ¿Por qué tirársele a Colombia a las horas de descanso del domingo y hacer que el lunes amaneciera con esa bomba y hacer que toda la semana estuviera llena del tierrero que levantó esa bomba? ¿Por qué? ¿Por qué tirársela a Coronel el impacto que podría generar esa entrevista? Porque es que el lunes 5 de junio Daniel Coronel entrevistó a un patrullero de la Dijín que habría sido el responsable de ordenar la interceptación de los teléfonos de la ex niñera Marelvis Mesa y la empleada de Laura Sarabia. Fue una entrevista que se hizo al aire, que quedó colgada en YouTube, que de hecho todos podemos consultar. El patrullero asegura que la chuzada fue solicitada el 30 de enero de este año, que la solicitó la Fiscalía General de la Nación. A través de una fuente humana confiable que le pasó los números al patrullero. La información que él recibió es que había que usar estos dos números telefónicos para llegar a información sobre alias Sopas. ¿Sopas o Ciapas? Es que eso suena como el cacas. Sí, Ciopas. Alias Ciopas. La idea era reunir información para llegar a alias Ciopas, que era un cabecilla en el Chocó del Clan del Golfo. Al tercer día de interceptadas estas dos mujeres, los que estaban escuchando se dieron cuenta que no estaban recibiendo ninguna información que tuviera que ver con la investigación. Se ordena parar la interceptación y estas dos mujeres dejan de ser escuchadas. Hasta este punto, la responsabilidad por esas chuzadas recae sobre la Fiscalía. Pero adicionalmente, a lo largo de la entrevista, la Fiscalía es señalada de otras responsabilidades que son las que les quiero dejar en boca del patrullero. El procedimiento que se hace acá es elaborar un informe de fuente humana y los trámites que van encaminados a Fiscalía General de la Nación. Yo realizo los trámites, se los envío al señor fiscal, el señor fiscal los avala. Después de eso se envía a la sala de interceptación de la Policía Nacional. Obviamente verificados dentro de los parámetros dentro de la sala de interceptación. Eso está Fiscalía también General de la Nación, que es lo que revisa los trámites y demás. Yo solamente motivo la interceptación. Ya la Fiscalía es la que avala la interceptación. Cuando hablamos de la sala de interceptaciones, por ahí empieza a aparecer la figura del coronel Oscar Dávila, ya me van a entender por qué. Pero además, lo otro que quiero destacar de esta entrevista es cómo se refiere el patrullero a su relación con la Fiscalía en ese momento, lunes 5 de junio, recuerden. Les soy sincero, estoy preocupado, estoy estresado, tanto pues por la seguridad mía, por la de mi familia, porque la Fiscalía a mí me está culpando, pues obviamente sin haberme investigado previamente. Salen comunicaciones donde dicen que yo ya soy el culpable de la interceptación y demás. Obviamente a mí me expusieron porque pues ya todo el mundo sabe cómo me llamo yo, mi abonado telefónico, ya todo el mundo pues sabe mis datos. Entonces aquí no estamos tratando con cualquier organización criminal, aquí estamos tratando del Clan del Golfo. Usted sabe que ellos tienen tentáculos nacionales, internacionales y demás. Más o menos es como la Fiscalía echa a sus investigadores a los perros.
más o menos. Pero ¿qué sucedió? Que el patrullero, como vio que lo estaban investigando, buscó quien lo defendiera y acude a Miguel Ángel del Río, razón por la cual Daniel Coronel entrevista también al aire al abogado Miguel Ángel del Río. Me dicen que en el momento en que se dieron cuenta de la interceptación al teléfono de Marelvis Mesa fue porque existió otra orden de interceptación sobre el mismo teléfono y que entonces técnicamente surge una alerta en las salas de interceptación y en la sala central de la Fiscalía General de la Nación. ¿Eso es cierto? ¿Usted tiene conocimiento de eso? Hay que entender que estamos frente a dos procesos diferentes. Un proceso con relación al hurto por denuncia de la señora Laura Sarabia, abierto en Bogotá, y el otro proceso que es el que se encuentra en el Chocó, que investiga las estructuras del Clan del Golfo, específicamente a alias Siopas. En el proceso del hurto, la fiscal del caso solicita la interceptación de las líneas también, tanto de la niñera como de la empleada. Cuando se intercepta una línea, esa línea se ubica en una celda, Daniel. Si otro despacho en cualquier parte del país solicita la misma interceptación, la celda no permite el ingreso de la línea porque la línea está siendo escuchada y rebota la información. Dice el fiscal Barbosa que ellos se enteran de la interceptación en el Chocó por ese rebote y que es a partir de ahí que descubren que en el Chocó la misma línea está siendo interceptada. De ser eso cierto, la Fiscalía del Hurto tenía que informarle o preguntarle a la Fiscalía de Chocó las razones por las cuales ellos estaban interceptando la línea en el Chocó. Eso nunca ocurrió, lo que significa que aquí o está mintiendo la Fiscalía del Hurto o el fiscal Barbosa no tiene toda la información requerida. Aquí es donde yo digo que empezamos a hablar sin saberlo del coronel Oscar Dávila, porque empezamos como a visualizar una cadena de mando involucrada en la acción final de llevar a cabo esas chuzadas. He recibido información según la cual el fiscal general Francisco Barbosa estuvo al tanto y le hizo seguimiento personal al caso del hurto en la casa de la que era jefe de gabinete, doña Laura Sarabia. ¿Usted sabe si el fiscal se involucró personalmente en ese proceso? Él había recibido esa información desde febrero del año 2023. Por eso me asombra que en estos momentos la Fiscalía establezca que se están llevando a engaño, de que había una investigación. Él tenía conocimiento desde la primera semana de febrero de 2023 de lo que estaba ocurriendo, de que había una investigación y a quién se estaba investigando en ese momento. Este reporte coronel del lunes 5 de junio plantea, uno, que la Fiscalía estaba presionando al patrullero, que lo estaba exponiendo. Dos, que la Fiscalía General, el fiscal, estuvo haciendo seguimiento al proceso de ese robo desde febrero. Y tres, hay un vacío de responsabilidad en establecer quiénes más estuvieron vinculados con la orden de hacer la interceptación errada. Pero entonces, al día siguiente, martes 6 de junio, día en que todo el mundo estaba hablando de los audios de Benedetti que Semana liberó y sobre los cuales poco o nada se estaba hablando de su origen. Y empezamos. El affair Benedetti-Sarabia podría tener un giro inesperado si se confirma la información que de buena fuente obtuvo Noticias 1. El hallazgo de 80 millones de pesos dentro de un maletín en la casa de la niñera de la exfuncionaria presidencial, Enrique Tapias. Mónica, ese hallazgo y un supuesto allanamiento sin orden judicial a la casa de la niñera son parte de los hechos que investiga internamente un grupo de policías. Entra a cuadro una nueva cifra en este baile de cifras que ya nos tiene locos a todos, porque no lleva a ninguna parte, solo a especular con imágenes de maletas, mochilas, bolsas, millones de dólares, de pesos. El caso es que aparte de mencionar esos 80 millones en la nota, Noticias 1 habla de lo siguiente. Voy a mostrarles ese pedazo en el que creo que empiezan a dibujarnos un poco al coronel. Noticias 1 conoció de fuentes absolutamente confiables la identidad del oficial de la policía con rango de coronel que le ordenó a otro oficial con grado de mayor incluir los 2 números telefónicos de las señoras que trabajan en la casa de la ex subalterna del presidente Petro, Laura Sarabia, en un proceso penal en curso para poder interceptarlas y escuchar sus conversaciones. El coronel tenía autoridad dentro del llamado Grupo de Seguridad Anticipativa de la Casa de Nariño, o lo que es lo mismo, Grupo de Inteligencia de la Policía, que se encarga de la protección del presidente de la República, de su familia y de los funcionarios que trabajan en Palacio.
El mayor John Jairo López Tolosa, que recibió la orden de su superior, pertenece al grupo contra el crimen organizado de la Dijín y por su cargo le quedaba fácil solicitarles a sus subalternos interceptar teléfonos en cualquiera de los casos contra el crimen organizado que estuvieran en curso. Fue cuando el mayor López Tolosa llamó a un uniformado de menor rango en Chocó y le dio los números de la niñera y la empleada de servicio de la casa de la exfuncionaria Sanabria. El grupo de uniformados que intervino las líneas telefónicas pertenece a la Dijín y no tiene relación directa con Presidencia. Otro grupo que sí hace parte de la seguridad anticipativa de Palacio se encargó de practicar la prueba de polígrafo a la niñera, de sacar una copia espejo de su celular y de hacerle seguimientos a ella, su pareja y sus hermanos. Este equipo fue conformado por otro mayor, 2 intendentes y un patrullero. La copia espejo del celular de la niñera se hizo en otro edificio contiguo a la casa de Nariño, en donde... Aquí hay 2 investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía. Uno, el grupo de agentes de la Dijín que estuvo vinculada con la chuzada, y otro, el grupo de agentes que estuvo vinculado con el polígrafo. El coronel Dávila estaría en este grupo relacionado con la prueba de polígrafo y el patrullero estaría en el otro grupo. ¿Qué pasó en el resto de la semana? Miércoles 7 de junio y jueves 8 de junio, todos seguíamos concentrados en los audios de Benedetti, y esto de quién ordenó las chuzadas empezó a perder volumen hasta que el viernes 9 de junio nos enteramos de la muerte del coronel. Y es entonces cuando aparece la hipótesis oficial de Cliqui Soraya a través de su cuenta de Twitter. Dice así: urgente, apareció muerto el teniente coronel Oscar Dávila, uno de los policías investigados por el polígrafo y las chuzadas de Marelvis Mesa, la ex niñera de Laura Sarabia. Esto lo dice el 9 de junio, la noche en que falleció el coronel. Enseguida publica otro trino que dice: el teniente coronel Oscar Dávila había pedido ser escuchado por la Fiscalía por el escándalo del polígrafo y las chuzadas a la ex niñera del hijo de Laura Sarabia. No alcanzó. Hoy está muerto. ¿Y cómo argumenta que el teniente coronel Oscar Dávila quería ser escuchado por la Fiscalía? Con una carta del 2 de junio en las que el coronel le dice a la Fiscalía que está dispuesto a hablar. ¿Cómo la obtuvo tan rápido? No lo sé. El trino es del 9 de junio, día en que murió el coronel. Es un documento del 2 de junio, 2 días antes de que se liberara el audio de Benedetti, audio obtenido quién sabe cómo, cuándo, dónde. Este documento podría ser una prueba fiable de la intención del coronel de hablar con la Fiscalía, pero también podría ser como un trámite legal básico de decir, bueno, estoy metido en la investigación, pues me voy a presentar, ¿no? Es como lo que hay que hacer, digo yo. Y luego publica 4 o 5 trinos más diciendo lo mismo. Él quería hablar y no alcanzó, él quería hablar y no pudo. Establece algo así como un mantra. Todo el fin de semana Cliqui Soraya trina y siempre termina con la frase de quería hablar y no pudo. Pero entonces, ¿qué pasa con esta hipótesis de Cliqui Soraya? Que le aparece una contrahipótesis el domingo 11 de junio cuando Noticias 1 nos amplía la información sobre la vida del coronel de la siguiente manera. El trágicamente fallecido coronel Oscar Dávila tenía una hoja de vida brillante, había recibido la Cruz al Mérito Policial hace 13 años, fue jefe seccional de investigación criminal de Cundinamarca y se destacó como uno de los mejores oficiales de inteligencia. Por eso había accedido recientemente al cargo de coordinador del grupo de uniformados que custodia al presidente de la República. Su nombre se vio envuelto en el escándalo Benedetti Sarabia debido a que hombres bajo su mando fueron quienes le practicaron la prueba de polígrafo a la ex empleada de la secretaria privada del mandatario, Laura Sarabia, después de que se perdiera del apartamento de Sarabia un maletín con dinero. El oficial, quien nunca había tenido problemas con la justicia, estaba en la mira de la Fiscalía y de la Procuraduría, según se ha dicho en medios de prensa. Esta semana, el coronel Dávila, debido a su cargo, fue quien atendió el cuerpo de investigadores del CTI de la Fiscalía durante la inspección al piso 13 de uno de los edificios de la DIAN, en donde tienen sede los grupos policiales adscritos a la presidencia. La inspección de la Fiscalía se hizo con un numeroso grupo de agentes del CTI y duró más de 7 horas. El coronel Dávila habría sido presionado ilegalmente por el fiscal que condujo el allanamiento, pues según versiones de abogados, el funcionario judicial le dijo al coronel que la Fiscalía iba tras él y que no iban a dejar de seguirlo hasta cuando, comillas, corriera sangre. Así lo relató el penalista Miguel Ángel del Río, quien habló con el coronel horas antes de su muerte sobre su posible vinculación a la defensa del oficial. Le advirtieron que no se detenían hasta que corriera sangre. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame. Lo que queda en el ambiente son 2 grandes hipótesis. La hipótesis de Revista Semana, desde el primer momento, ha sido que el coronel se suicidó acorralado por la persecución que le estaría haciendo el gobierno de Gustavo Petro.
La contrahipótesis que se ha estado manejando desde el reporte Coronel y Noticias 1 es que el coronel se habría suicidado al sentirse acorralado por la persecución que le estaría haciendo la fiscalía de Francisco Barbosa, quien, pese a lo incorrecto que resulta esto, ha decidido convertirse en el líder de la oposición desde su lugar de fiscal. Ustedes son libres de meter más fuentes si las tienen a la mano, pero yo elegí estas tres porque creo que son como las que están marcando el paso y además creo que son buenas para armar un buen triángulo de las Bermudas. Y entonces, ¿cómo amanecemos el lunes 12 de junio? Que era un plácido festivo, con Click y Soraya cuestionando sistemáticamente a Miguel Ángel del Río trino tras trino. Martes 13 de junio y miércoles 14 de junio, Vicky se dedica a hablar de por qué está en riesgo la libertad de prensa, refiriéndose específicamente a la libertad de revista Semana de hacer lo que se le dé la gana, porque ya en ese momento hay mucho ruido en torno a la manera en que se está manejando Semana, y como es importante defender la libertad de expresión y el buen periodismo y demás, pues yo dije, bueno, revisemos un poquito cómo se maneja Semana. Vicky, ¿a lo bien? ¿En serio? En medio de estos trinos en defensa de la libertad de prensa y de la protección del buen periodismo, aparece un trino muy coherente con esa defensa del periodismo que dice: atentos que a las 7 les publico algo. Súper atentos. Y entonces, ¿qué publica? Que una fuente anónima que habría hablado con el coronel le habría dicho a Semana que la plata que desapareció de la casa de Laura Sarabia eran 3.000 millones de pesos metidos en 5 maletas o algo así. Entonces, claro, nuestras dos teorías sobre la muerte del coronel se van al carajo y de repente en lo único en lo que podemos pensar es en los 3.000 millones de pesos que Petro le encargó a Laura Sarabia guardar. Es una revelación tan fuerte, pese a lo floja que es la fuente, que Laura Sarabia, que ha estado calladita todo el tiempo, decidió romper su silencio y publicó el siguiente comunicado. Jamás en mi vida he recibido en ninguna calidad ni por ninguna persona tal cantidad de dinero. Nunca he visto una cifra ni siquiera cercana. Cada vez es más evidente que esa clase de afirmaciones, más allá de dañar mi nombre, tienen como propósito atacar la honorabilidad del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y la confianza en el gobierno nacional. Y es tan fuerte la revelación que el presidente Gustavo Petro decidió responder con un comunicado gracias a todas las diosas y dioses que alguien le dijo: no pongas un trino diciendo estoy más fresco que una lechuga con una foto con Sofía. Haz un comunicado y por favor, Sofía Petro, la próxima vez no participes de eso. No, onda, no, papá, no, qué boleta, no, esa foto, no, no lo hagas, no. Sofía, por favor. Pasamos de preguntarnos qué fue lo que motivó el suicidio del coronel Oscar Dávila a preguntarnos una serie de preguntas muy extrañas. ¿Será que es verdad que se perdieron 3.000 millones de pesos de la casa de Laura Sarabia? ¿Será que Petro le dijo: tome mija, guárdeme esta plata usted en la casa? ¿Y será que luego fueron tan de malas que 3.000 millones se los robó la ex niñera Marelvis y fueron tan de malas que ella estaba siendo grabada? Y peor aún, todo es tan raro que se perdieron 3.000 millones en la casa de Laura Sarabia, pero Marelvis dijo cuando le hicieron el polígrafo que se habían perdido 150 millones porque alguien del polígrafo mencionó 150 millones, pero luego esos 150 millones se convirtieron en 80 millones que aparecieron en su casa en un allanamiento. Pero además es tan absurda Laura Sarabia que le dan a cuidar 3.000 millones de pesos del presidente, y cuando se le embolatan ella corre a reportar el robo en la SIJÍN diciendo que eran $7.000 de viáticos, y además sale corriendo a contarle a Benedetti, quien ella ya sabe que se la tiene montada con la quejadera de que no me atiendes y no me tratas bien, y aparte deja que ese robo sea cubierto en su momento por la FM y revista Semana. ¡Ah!
Esto, a mi modo de ver, significa que estábamos cerrando la semana más perdidos que un carajo, sobre todo en el baile de la cifra, ¿no? Y sobre todo esta última cifra, pues viniendo de Cliqui Soraya y de una fuente anónima, no sé. Yo confío más en las fuentes que dan la cara o dan la voz, pese a las dificultades que implica el caso. Y por eso quiero cerrar con el último reporte coronel que voy a citar en esta píldora. Lo que quiero destacar es la explicación que da Miguel Ángel del Río de cómo él entra en contacto con el coronel. Ustedes pueden verlo por su cuenta completo. Yo aquí solo quiero destacar esto porque me parece que es una fuente clara dando información clara. ¿Usted buscó al coronel Dávila o el coronel Dávila lo busca a usted para que lo defendiera? El coronel Dávila me busca a mí, Daniel, por intermedio de dos exmiembros de la Policía Nacional, el ex sargento Guadí Velázquez y el mayor de la Policía Nacional, Jefferson Tocarrucho, que, valga la pena advertir, son dos ciudadanos valientes que fueron protagonistas fundamentales en su momento de la famosa ñeñe política. Ellos fueron los que terminaron presos. Ellos fueron los analistas que en su momento terminaron presos con ocasión a una investigación por la ñeñe política, que hoy se encuentran en libertad y que son personas de mi más entera confianza. Ellos montaron su propia empresa de investigación que presta servicios a mi firma de abogados y a otras firmas de abogados. ¿Se acuerdan de los audios de la ñeñe política? Audios que despreció el fiscal actual Francisco Barbosa. La gente, los investigadores que llevaron a cabo esa interceptación terminaron encarcelados. La fiscalía echa a sus investigadores a los perros. Con base en la experiencia que estas personas tenían en la Policía Nacional y que el mayor Tocarruncho había estado en el mismo curso del coronel Dávila, es que ellos lo buscan o los buscan a ellos para llegar a mí y que se diera la reunión de la cual estamos, que usted advirtió en su contexto. Entonces, lo que hace coronel en este reporte es utilizar a Miguel Ángel del Río como fuente de información para entender cómo fueron los últimos días del coronel. Nos amplía la información que tenemos sobre el tipo de gente que estaba rodeando al coronel, que estaba procurando su defensa, pero adicionalmente pone sobre la mesa una nueva evidencia que contradice la hipótesis de Vicky. La prueba que exhibe coronel es un audio que no es una chuzada, que no es una grabación hecha por engaño, sino que hace parte de una conversación que tuvo la periodista Silvia Charri con el coronel cuando lo llamó a corroborar su versión sobre los señalamientos que ya iban a empezar a circular en prensa sobre la vinculación que él tendría con el caso del polígrafo. Mi colega, la periodista Silvia Charri de Cambio, llamó al coronel Dávila a las 4:17 de la tarde, 2 horas antes de su muerte. Le pido que oigamos este fragmento de la conversación. En medio de esas investigaciones nos llegó su nombre y por supuesto en mi deber periodístico pues le estoy llamando para preguntarle su versión. ¿De qué? Perdón, ¿de qué me habla? Le hablo de las chuzadas de las empleadas de Laura Sarabia. Ah, no, ¿y qué pasó luego? No entiendo. Coronel, le voy a contar un poquito lo que me han dicho algunas fuentes con las que estamos trabajando este texto para que usted me diga qué tan verdaderas son. Creo que todo, yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no... Ok. No, eso sí me da pena contigo porque, mejor dicho, me acaban. Le quiero solicitar, doctor del Río, que precise una declaración que usted dio ayer a Blue. ¿Usted cree que la periodista es responsable de la muerte del coronel Dávila por llamarlo a verificar una versión? Para nada, Daniel. Por el contrario, conozco a la periodista Silvia Charri, conozco sus calidades profesionales, conozco la rigurosidad que ha tenido siempre la periodista. Hubo alguna literalidad en mi intervención con relación a esta entrevista que terminó entonces interpretándose de una manera en la cual yo no quise advertirlo, y de ser así le pedí incluso a Silvia disculpas en privado y en público, y solo escuchar la grabación y la conversación pues comprueba que fue hecha con la altura de una periodista como ella.
Entonces, para ir cerrando este capítulo de House of Nariño, cuya gran intriga era establecer las razones por las cuales se habría suicidado el coronel Oscar Dávila, yo diría que tras una semana de versiones y contraversiones, fuentes y contrafuentes, fuentes confiables y fuentes no tan confiables, ni Noticias 1, ni Daniel Coronel, ni Vicky Dávila entregaron pruebas contundentes, irrefutables, que nos hagan confiar ni en la hipótesis de que el coronel se suicidó porque estaba siendo presionado por el gobierno, ni que el coronel se suicidó porque estaba siendo presionado por la fiscalía. Hemos perdido otra semana de nuestra vida. Este House of Nariño de repente se parece mucho a la del barrio. Pero no volvamos allá. Para volver a código House of Nariño, voy a dejar sobre la mesa una pregunta que se me resbala a mí de todo este movimiento. Teniendo claros los antecedentes de los periodistas aquí mencionados, teniendo claros los antecedentes de la fiscalía aquí mencionada, yo me pregunto si de verdad el coronel Oscar Dávila se estaba sintiendo presionado por el gobierno, ¿por qué acude a Miguel Ángel del Río para que lo defienda? ¿Y por qué decide hablar con una periodista de Cambio en lugar de correr a hablar con Cliqui Soraya, que es la que está sacudiendo al país con cada cosa que revela? Queda en el aire una explosión de billetes otra vez puesta sobre la mesa, otra vez por una revelación, otra vez de semana. Semana a semana ha sido la que ha venido volteando la mirada sobre un nuevo elemento de la investigación. Agárrense porque yo creo que este va a ser el ritmo hasta que lleguen las elecciones a las alcaldías y la atención se vuelque sobre eso. Hasta entonces sugiero elegir con mucho cuidado la fuente que están escuchando, mirando cuál es la fuente que nutre esa fuente. Y esa es la píldora sobre House of Nariño de hoy. ¿Quién sabe con qué saldrá Coronel en este momento en que esté liberando esta píldora? Ojalá con nada nuevo. De cualquier manera, muchas gracias a ustedes por venir a ver este video, por verlo hasta este punto, por apoyar el canal. Suscríbanse, activen la campanita, que eso me ayuda un montón. Y si quieren donar, busquen un corazoncito que está por aquí debajo que dice gracias y elijan la cantidad de dinero que quieren donarle al canal para que yo pueda hacer esto de manera cada vez más profesional y más seguida. Nos vemos dentro de 8 días si aparece otro capítulo de House of Nariño. Acuérdense que si hago cosas adicionales les cuento en mis redes. En Instagram me encuentran como @esta es la píldora, en Twitter me encuentran como @carolanfiru y ya, nos vemos pronto. Chao. Que la fuerza los acompañe.